Ya hemos hablado suficiente de problemas, ya es hora de que hablemos de soluciones. 2 problemas, 2 soluciones. Y evidentemente hay que hablar de que las soluciones que estemos proponiendo sean por la vía pacífica. La única válida hoy por hoy. Ya hemos visto que la vía violenta no solo resulta dañina, contraproducente, no resuelve nada. Vámonos por la vía pacífica y la solución pacífica la tenemos a muy breve plazo, menos de un año, 2018. Somos ciudadanos y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Reitero, 2 problemas hondos, añejos, más de 30 años, 2 soluciones al frente. La primera, la petrolización de nuestro sistema fiscal, de nuestro presupuesto federal. A su vez, tiene una doble faceta, la propiamente recaudatoria, la propiamente fiscal y la petrolera. Si queremos despetrolizar nuestra economía, tenemos que empezar porque la federación recaude los impuestos necesarios de la propia economía nacional. Y esos impuestos tienen que ser progresivos, tienen que liberar a la clase media del gran fardo que le cae hoy, porque ni los ricos, grandes ricos, están pagando impuestos, ni la base actual de la economía no formal está recaudando, sencillamente porque la gente no tiene un sistema recaudatorio legal, porque no tiene un empleo formal. Y por el otro lado, el sistema tiene que simplificarse. No solo tiene que ser creciente de cobrarles más a los que más ingresos, tienen que hacerlo también de una manera sencilla y que recaude, y que todo el mundo contribuya en la medida en que debe contribuir, es decir, en la medida de sus ingresos. La fase petrolera, ¿qué quiere decir? Hay que volver otra vez al planteamiento original de la nacionalización petrolera. Tenemos que utilizar nuestro propio petróleo para nuestra propia refinería, para nuestra propia industrialización, para nuestro mercado interno, para nuestro salario y nuestra propia producción industrial, y tenemos que generar con ese petróleo crudo las refinerías necesarias para que tengamos la gasolina y combustibles necesarios para nuestra movilidad. Y eso además hay que hacerlo en la actual coyuntura. La actual coyuntura que ha derrumbado los precios internacionales del crudo, en el que hay sobreabundancia de oferta petrolera en el mundo, no hay ninguna necesidad, ni vamos a contribuir al desarrollo internacional exportando en el mundo, y sí debemos recuperar nuestra propia industria, nuestras propias refinerías para nuestra propia movilidad nacional. Eso por el lado que se refiere a la despetrolización verdaderamente espantosa en la que hemos estado incurriendo en estos 35 años. El otro problema evidentemente es el derrumbe del mercado interno, porque las familias no están recibiendo el salario adecuado. Y la base, digamos así, legal en que se ha sustentado ese derrumbe del salario ha sido el salario mínimo, que está establecido en la Constitución y con toda claridad dice que debe ser suficiente para las necesidades materiales y culturales de una familia, de un jefe
de familia. Eso se ha derrumbado de manera espantosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente recuperar el salario mínimo en la inteligencia de que es un mito totalmente falso que el salario mínimo adecuado vaya a generar inflación. Ya estamos viendo en estos días como desde el propio Estado se está generando la inflación. Ya nos dijeron las cifras de este trimestre. Ya vamos en 6.3 de inflación y se ha debido a una causa fundamental, el gasolinazo. ¿Por qué? Porque el combustible influye en el mercado general de las subsistencias populares. Y las subsistencias populares son la base de este problema que ya se desató de la inflación. No es el salario el que desata la inflación. Por lo contrario, la inflación se presenta solo cuando no hay oferta en el mercado y hay excesiva demanda porque hay excesivo dinero. Ahí es donde se desata la inflación. Lo que hace un buen salario es desarrollar el mercado interno. No está de más recordar que a principios del siglo XX, un señor, Henry Ford, en los Estados Unidos, planteó lo que ya es sabido internacionalmente. Los trabajadores deben tener acceso a lo que ellos mismos producen. Henry Ford fabricó el famoso modelo T. Sus trabajadores pudieron comprar el modelo T. Tenían ingresos, tenían remuneración adecuada. Esa es la dinámica verdadera del mercado. Lo demás es puro cuento. Gracias.